¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puedes estar a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual estaremos en unos minutitos más conectados ya a través del chat por si quieres hacernos llegar tus participaciones a través de ese medio. Recuerda los teléfonos en Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83. Para el resto de la República tenemos una línea nacional sin costo 01 807 27 54 20 y desde cualquier parte del mundo en que te encuentres puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp al número celular 333-822-3208. Y bueno, pues el día de hoy estaremos, como de costumbre, tus psicoanalistas de la radio José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, dando continuidad a este tema que arrancamos el día de ayer acerca de juventud y excesos. Por ahí nos va hablando Rosy en la cápsula acerca de estos embarazos no planeados, ¿no? Es muy difícil hablar de un embarazo no deseado como tal, pero estos embarazos no planeados, estos embarazos en donde no hay nada alrededor que pueda hacer más fácil, que pueda ser mucho más fácil la crianza y además pues toda la responsabilidad que se viene, son comunes durante estas edades, ¿no? Ya por ahí nos va hablando Rosy de los 20 y tantos años, que ya no podemos hablar de un adolescente, pero todavía estamos hablando de un adulto joven, ¿no? Ya estamos hablando, sí, de una persona adulta, a final de cuentas, ¿no? Y el día de ayer comentaba que, bueno, pues a través de sus participaciones veía cómo se va mezclando los comentarios alrededor de la cuestión de los límites, del temor de ser demasiado estricto o de ser muy poco estricto, etcétera. E íbamos viendo cómo es que los límites son necesarios para poder gozar de una libertad. Realmente sin límites no tenemos una libertad como nos podríamos imaginar, sino un descuido, ¿no? No es que exista algún contexto en la vida en que vayamos a dejar de tener consecuencias. La misma vida va poniendo ciertos límites, ¿no? Pero los que nos pone la vida por default, digamos, ya son unos muy drásticos, ¿no? Unos que por lo general procuramos ahorrarnos al transmitir ciertos conocimientos a las personitas a las que estamos criando, ¿no? A las personas jóvenes a las que estamos educando. Entonces, aún así se sienten como algo incómodo cuando alguien más nos dice que no debemos, que no podemos, cuando alguien no nos permite hacer algo, no lo sentimos como algo agradable, pero es de alguna forma contradictorio, porque a propósito de aquellos padres que son demasiado permisivos, que son muy laxos en cuanto a la disciplina, hay algo curioso: los hijos no se sienten seguros. Uno podría decir, bueno, pues es que un joven, una joven que no tiene idea, que no tiene gran visión a futuro, que no tiene idea de los peligros que puede correr, debe de pensar en su mentalidad un tanto más corta o más precaria, pues debe de disfrutar mucho de los padres despreocupados, ¿no? O de los padres descuidados. En realidad no se disfruta esto, ni siquiera los niños disfrutan esto. En realidad lo que va ocurriendo cuando los padres muestran este tipo de carácter a los hijos es una angustia que se va acrecentando en los niños y en los jóvenes también. ¿Por qué? Porque se siente esta falta de contención, se siente que no hay
pues sí, en efecto, como que vamos cruzando un puente muy, muy alto sin barandales, ¿no? Y esto se expresa en una angustia tremenda que cada quien va lidiando de distintas maneras y que en muchas ocasiones, digamos que la persona por sí misma, en un intento de salvaguardarse, va buscando ponerse sus propios límites. No siempre las cosas son lineales como nos las imaginamos, ¿no? Cuando hablábamos acerca de estos encuentros sexuales tempranos, de la disciplina, de los límites, las jerarquías, decíamos, mm, en realidad hay ocasiones en las que los padres no ponen absolutamente ningún límite, en los que podemos observar familias sumamente caóticas y las personas producto de estas familias en muchas ocasiones crecen con una dureza, con unas formas cuadradas impresionantes, ¿no? Que uno podría decir, bueno, pues qué bueno, ¿no? Y la mayoría de las personas piensan esto, qué bueno, porque pues con esos estándares en su familia pudo haber sido asesino, pudo haber sido drogadicto, pudo haber sido cualquier cosa, porque no le prohibían absolutamente nada, ¿no? Los papás nunca estaban al tanto. ¿Y por qué se hacen estas personas tan duras, ¿no? Tan cuadradas? Bueno, es una de las formas de intentar ponerse a sí mismos un límite, ¿no? Otros jóvenes, por ejemplo, van expresando esta angustia justamente a través de conductas de riesgo, ¿no? Como uno dice, es que parece como que estuviera buscando eh, estrellarse, parece como que estuviera buscando hacerse daño y no parece, la persona está buscando estrellarse y está buscando hacerse daño, ¿no? ¿Cuántos jóvenes no vemos que han tenido, bueno, que llevan un récord de accidentes como que hubieran vivido el triple de lo que han vivido, ¿no? Realmente que ya chocan cada viernes y domingo y en cuestiones graves, ¿no? No en cuestiones así de poca dimensión. En realidad lo que se está buscando es eso, precisamente. Y es que vamos a ver algo que también puede sonar un tanto confuso o contradictorio. Así como los límites están ahí, deberían de existir, porque hay quienes los utilizan de unas formas sádicas únicamente, para darnos libertad, que es algo que por lo general no nos imaginaríamos. De la misma forma, esta búsqueda de excesos en el goce, en el disfrute, en el soltarnos, que podemos encontrar en general como un indicio de vida, como que la persona quiere vivir al máximo, es en el fondo una búsqueda realmente de todo lo contrario, de darse en la torre, de terminar con la propia vida. Este exceso de ganas de vivir al máximo es más bien ganas de morir. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada, 6:19. Les recuerdo, ya estamos en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx. Estamos en la sala de chat lobby. Aquí nos está acompañando Edith, Eduardo, Gabriel, Jacqueline, Melina, Montserrat. Muchas gracias. Si usted quiere participar, acuérdese, no estamos muy platicadores por el internet porque estamos haciendo el programa en vivo, pero usted puede poner su participación y nosotros con gusto la comentamos al aire. También tenemos nuestro WhatsApp, el número es 333-822-3208 y nuestro Twitter, @desde tu mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la juventud y los excesos, cómo se va prestando, digamos, ese momento de la vida, para, bueno,
pues para darse al abandono, ¿no? Y creo que una de las cosas, Gaby, que pueden llegar a generar, digamos, como la posibilidad de caer en estos excesos, es la tremenda capacidad de recuperación que tiene el cuerpo cuando somos jóvenes. Claro, no estaba diseñado de esta manera para que parrandeáramos al extremo, sino más bien como para sobrevivir las penurias del desarrollo. Pero si se fija, la capacidad de alcohol que podemos tomar y lo que van durando las resacas, bueno, pues es mucho menor cuando somos jóvenes. Uno podría decir que uno se acostumbra o no, pero a final de cuentas la función hepática es distinta, podríamos argumentar. También las heridas son mucho más fáciles de sanar cuando somos jóvenes que cuando ya somos adultos. Esto nos va dando una cierta disposición para animarnos a hacer cosas que tal vez ya un adulto se lo pensaría más de 2 veces para hacerlo. Por ejemplo, todos estos deportes de andar en patineta, de aventarse por paracaídas o en un bungee, cualquier cantidad de cosas que ahorita se va tomando ya como una actividad tal cual de jóvenes, ¿no? Así para vivir al extremo, para tener las emociones al extremo. Y esto, bueno, hasta lo podremos ver en deportes y en muchas otras cosas que nos va dando esta ilusión como tal. Pero ahí es justamente en donde caemos en esa trampa en donde lo que hacemos en la juventud se nos cobra en la adultez. Si nosotros llevamos un estilo de vida pues pendenciero realmente, si no estamos teniendo cuidado con nuestra alimentación, también esto es otra cosa, ¿no? La cantidad de sueño que vamos necesitando, qué tan bien nos levantamos al siguiente día, va cambiando con el tiempo, ¿no? Puede estar en una calidad de vida muy buena, puede estar en muy buena condición, pero a final de cuentas traemos un modelo más viejo y eso ya requiere de cierto mantenimiento. Con los jóvenes no se va sintiendo tanto ese cambio. Y ahí, gracias a esta pequeña ilusión que se nos va haciendo, porque pareciera que esto va a durar para siempre, vamos cayendo en los excesos. Y se vive bajo como lo podríamos decir, como lema, de hay que probar de todo un poco, hay que animarse, hay que vivir al límite. Y esto me recuerda a lo que tú estabas hablando antes del bloque comercial, Gaby, como el vivir justamente al límite de la muerte, el estarnos arriesgando de todas estas formas, también se puede tomar de una manera como que estamos buscando la muerte. Y esto es otra cosa que se va, digamos como que se va viendo en esos primeros años, ¿no? En esos años de la temprana adultez. Me ponía a pensar, Gaby, sobre todos estos, lo podríamos pensar en actores o músicos que alcanzan la fama, se hacen millonarios, muy jóvenes, y cuántos de ellos llegan a viejos, ¿no? Es tristísimo ver la cantidad de suicidios que hay, de sobredosis, de accidentes, de cosas muy, muy trágicas con estas vidas que uno podría parecer, nos podrían parecer brillantes, ¿no? Pero son tan brillantes como una estrella fugaz. Se queman rápido en la atmósfera justamente por vivir en ese extremo. Ahí tenemos como una muestra muy representativa de lo que puede llegar a suceder si no nos ponemos esos límites. Y digo, no se necesita ser millonario, simplemente basta con que queramos quemarnos todos nuestros cartuchos de jalón. Esto nos va generando un clima muy, muy, muy malo, muy poco favorable si llegamos adultos. Para empezar en nuestra salud, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo. Nos vamos a dar cuenta de que ya los niveles de colesterol, de triglicéridos, de lo que usted guste, ya se nos van disparando. ¿Por qué? Porque llevamos una vida muy accidentada cuando apenas estábamos en esos años mozos. Y esto sería lo de menos. Todavía uno podría decir, bueno, pues me cuido, voy haciendo cosas. En lo que más nos va afectando realmente es en lo que construimos para nuestra adultez. Porque hay que pensar que en nuestra vida tenemos los años contados. Nadie sabe cuántos, pero de alguna manera tenemos que irnos organizando. Se requiere un mínimo de organización para poder vivir la vida sin que nos coma la angustia y sin que nos acabe la necesidad y sin que, a final de cuentas, quedemos estancados en algún lado, quedemos en un bache en el cual sea muy, muy, muy complicado salir. Si en nuestra juventud nos vamos preocupando más por estas cosas, como por vivir, pareciera todas estas alegrías o todas estas sensaciones de jalón, también estamos evitando construir para nuestro futuro. Y no porque no lo tuviéramos que pasar mal o tuviéramos que estar aburridos, pero ¿qué tanto tiempo le vamos dedicando en esos primeros años, por ejemplo, al estudio, a cultivar una buena calidad de vida en nuestra salud, en nuestra alimentación? No es
como que nos estemos preparando para el retiro, sino que vamos guardando el agua. Imaginemos que tuviéramos recursos limitados, porque al final de cuentas así son, y nos los gastamos todos, nos los comemos todos la primera noche. Si nosotros hacemos esto, justamente cuando lleguemos a la adultez va a ser más difícil conseguir un trabajo, va a ser más difícil establecer una relación tal vez más cercana con una persona. ¿Por qué? Porque si nosotros nos pasamos de nuestros 18 a nuestros 35 parrandeando de antro, de fiesta en fiesta, con 800 relaciones, pues realmente se nos va a poner muy difícil poder asentarnos cuando nos dé la gana asentarnos. Y es que además pareciera que hay un límite de libertad que somos capaces de tramitar sin que nos haga daño, ¿no? Más bien que somos capaces de tramitar en sí, en determinadas edades. ¿Por qué? Porque ya vimos que esta fantasía de una libertad sin límites no existe. Realmente la libertad, cada cosa que vamos haciendo por nosotros mismos, que bueno, en realidad la libertad tendría que ver con hacer las cosas por nosotros mismos, ¿no? Y cada cosa que vamos haciendo por nosotros mismos nos enfrenta ante consecuencias que tendremos que lidiar también por nosotros mismos. Podemos ver a un montón de jóvenes como malcriados por los padres que se encargan siempre de todas las consecuencias, ¿no? Pueden hacer, deshacer, medio vandalizar, y bueno, los papás se encargan de sacarlos del bote y de comprarles un auto nuevo y de todo lo que aparentemente tendrían que hacerse cargo, ¿no? Pero en realidad hay parte de las consecuencias que nadie más va a poder lidiar que ellos, ¿no? A final de cuentas, el hecho de que los padres le resuelvan lo externamente visible no significa que esto no vaya mellando la cabeza, ¿no? Entonces es difícil poder determinar, en realidad no hay un estándar de qué tanta cantidad de libertad, de responsabilidad es capaz de tolerar todas las personas, ¿no? A determinada edad. Nos tratamos de hacer estos estándares, ¿no? Bueno, pues a los 18, como ya es mayoría de edad, seguramente una persona de 18 años ya tiene mucha cabeza y un pensamiento muy crítico. Te podrás dar cuenta de que no, a lo mejor si tú te acuerdas de tus 18 años, podrás pensar que quizás no, a lo mejor sí, a lo mejor no es el caso. O si tú ves a muchas personas de 18 años, te podrás dar cuenta, o de más, te podrás dar cuenta que definitivamente la edad no nos obliga a madurar, ¿no? No nos da una maduración psíquica gratuita. Esto va dependiendo de las experiencias a lo largo de la vida. Entonces, en la medida en que esto sea dosificado de poco a poco, que vayamos tomando de poco a poco esta libertad, se va a ir convirtiendo en algo mucho más digerible y algo más disfrutable. De otro modo, realmente llegan a ocurrir cosas que arrasan, que sobrepasan la capacidad de los jóvenes, ¿no? Ya en la cápsula nos hablaba Rosy, por ejemplo, de estos embarazos no planeados, ¿no? ¿Qué tanta capacidad tiene una persona de 16, 18 años para educar a alguien, ¿no? Cuando realmente aún no está ni siquiera bien consolidado en sus propios ideales, en sus propios proyectos, en nada, ¿no? ¿Qué tanta autoridad puede tener ante un niño? Hay muchísimas mamás a las que les da miedo sus hijos, ¿no? No quieren lidiar porque en verdad les asustan los hijos. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando de juventud y excesos. Si quiere comunicarse con nosotros, tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y el 36 47 18 83 y nuestro WhatsApp
es el 333-822-3208. También ya estamos en la sala de chat, nos está mandando un saludo Melina. Muchas gracias Melina. Saludos también para ti. Y el día de ayer estaba planteándole algo que el otro día escuché y me pareció un tanto alarmante, ¿no? Como hay ciertas personas que van planteando que que cuando uno llega a los años 30, a los 30, pues son como los nuevos años 20, ¿no? Los 30 son los nuevos 20. Y esto es una de las cosas más horribles que he escuchado alrededor de los consejos de pseudopsicología que andan girando por ahí. Porque esto se puede volver una preocupación realmente amplia, porque estamos hablando de la juventud, hemos estado hablando de la juventud prácticamente en, los jovenzuelos de 15, 16, 17, 18, 20 años. Pero también hay que pensar que aunque ya cuando se están girando por los 30 años ya estamos en una postura adulta, aún así somos adultos jóvenes, podríamos pensar hasta los 40 años, a los 40 años ya podríamos hablar de adultez, a los 50 adultos mayores y a los 60 ya estamos en la tercera edad. Por hacer una división ahí un tanto arbitraria, por supuesto. Pero esta parte de la juventud no quiere decir que en el momento en el que cumplimos 30 años, pues se acabó, se apaga, ¿no? Como también hay muchas personas que lo van viviendo. Sino que esto puede ir durando dependiendo de cuál sea nuestro ritmo de vida y definitivamente, si estamos hablando del desarrollo físico, a los 30 años estamos en el, digamos como en uno de los mejores momentos, salud, en uno de los mejores momentos del desarrollo. Yo no podría decir por qué, porque realmente estamos al tope de nuestras capacidades, estamos, digamos, bien madurados y ahora sí podemos desempeñar todas las demás tareas que tal vez cuando éramos jóvenes todavía parecían un tanto complicadas. Si nos perdemos ese cenit, si nos perdemos ese momento de la vida que se nos puede extender una buena década y todavía continuamos con un ritmo como cuando teníamos 20 años, no quiere decir que a los 20 años todavía tengamos licencia de estar haciendo de nuestra vida un papalote. Pero si esto lo extendemos más allá de los 30 años, nos puede acarrear unas repercusiones realmente terribles, que era parte de lo que le estaba hablando en el bloque anterior. Si nosotros nos vamos dedicando de los 18 a los 30 años a vivir de fiesta, a estar viviendo en exceso todos los fines de semana y cuando se pueda días feriados, acabar hasta el gorro, hasta las chanclas, como se dice por acá, de alcohol, a brincar de una relación a otra, para empezar tendríamos que pensar que no es tanto una elección nuestra, sino que estamos viviendo como lo podemos vivir, como realmente nuestra ansiedad nos lo permite. Pero, si nosotros nos vamos dando cuenta de esto, y aún así le damos rienda suelta, ¿no? En lugar de darnos un momentito para reflexionar, podríamos darnos cuenta de que estamos desperdiciando una cantidad estratosférica de tiempo y de recursos que para muchas otras cosas nos puede traer un mucho mejor resultado a lo largo. No quiere decir que el tiempo que estemos de fiesta sea tiempo echado a la basura o el tiempo que estemos de ociosos sea tiempo echado a la basura. Realmente por ahí se puede llegar a decir o a pensar que el tiempo que disfrutamos desperdiciando no es tiempo desperdiciado, ¿no? Pero aún así debería de haber un límite, que creo que es justamente en lo que va girando todo este tema, Gabriela. Debemos de poder entender que todos tenemos límites. De alguna forma ese es el paso de la adolescencia a la adultez, que podamos encarar nuestros propios límites y que no nos estemos guiando por los límites que nos ponen los demás. Porque póngase a pensar, ¿cuántas de estas personas que ya se les hace tarde el día viernes para agarrar la jarra y el lunes para medio despabilarse y empezar a trabajar? ¿Cuántas de estas personas, si no tuvieran que trabajar de lunes a viernes, no se la pasarían toda la semana, toda su vida, tomando, ahogados en alcohol, o simplemente desperdiciando su tiempo, haciendo alguna cosa que no les va a llevar a nada? Ahí nos estamos guiando por los límites falsos que nos está dando de alguna forma el trabajo, porque se supone que nosotros deberíamos de podernos controlar. Pero estamos guiándonos por los horarios, estamos guiándonos por el calendario que nos da una institución externa. Salud. Así como cuando estábamos en la escuela, que decíamos, esta es la fecha de vacación y en vacaciones podemos hacer de todo y dormíamos muchísimo y comíamos muchísimo y nos la pasamos haciendo tal vez lo que nosotros más queríamos o nada, o nada, ¿no?
justamente vamos haciendo lo mismo con el trabajo. Y ahí no podríamos pensar que realmente hubo un cambio hacia la adultez, sino que seguimos adheridos a este tipo de normas y a este tipo de estructuras que nos va otorgando la sociedad fuera de nuestras posibilidades y fuera de nuestro alcance, sino que es más bien una imposición. Si nosotros no podemos lidiar con la idea de que nos debemos de poner un límite, ¿desde qué sentido, por ejemplo? Desde que no nos gastemos todo nuestro dinero, desde que no empecemos a vivir al día después de que recibimos nuestro primer sueldo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a continuar viviendo al día toda la vida. Si nosotros no podemos hacer este tipo de límites en lo que comemos, en lo que tomamos, fíjense nada más las cosas tan simples que son, ¿no? Es como a los bebés o como a los perros, que si les damos una bolsa de chocolate se la van a comer toda, ¿no? Hasta que se mueran. Si nosotros no podemos poner estos límites, realmente, ¿qué es lo que estamos diciendo que llegamos a la adultez? Sí, y es que los límites son, a final de cuentas, contención, como decíamos, son esta contención, son esta seguridad, que en determinado momento, justamente en esta transición hacia la adultez, se supone que nosotros deberíamos tener nuestros propios medios para contenernos, para autocontenernos, contenernos no en el sentido de aguantarnos, sino en el sentido de generarnos esta seguridad a nosotros mismos, de generarnos este lugar, bueno, acogedor, cómodo, donde podemos explayarnos. El simple hecho de trabajar en sí, puede verse como algo necesario para ser un adulto, pero trabajar por trabajar realmente no hace muy maduro a nadie, ¿no? La cuestión está en que cuando una persona se da cuenta que con sus propias manos puede irse haciendo de bienes que le van a servir para sus gustos y para vivir, esa sensación de que puede hacerlo por sí mismo, por sí misma, aporta una seguridad, una sensación de seguridad, ¿no? Entonces va en ese sentido más bien, en qué tanto nosotros vamos teniendo, vamos siendo capaces de crear estos recursos para hacernos cargo de nosotros mismos. Pero no aparece con la edad esto, no aparece de la nada. Habría sido necesario antes tener a alguien no que me cuidara, sino que me contuviese. Esta capacidad de contención, como muchas otras cosas, es transmitida a lo largo de la educación. Y hay muchos papás que en efecto pueden cuidar a sus hijos, a sus jóvenes, a sus niños, pero no pueden contenerlos, no pueden. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué pasa con estos papás, por ejemplo, que justamente se ponen al nivel de los hijos, ¿no? Y que toman ya sea como amigos a los hijos o como rivales, en todo caso es como ganar un amigo más, ¿no? Realmente no tienen a alguien que esté ahí aportando seguridad. Son un amigo más, son un confidente más, son una persona más en el mundo de los papás, con la que pueden contar para contarle sus problemas, etcétera. Y realmente no tienen esta capacidad de contenerles, ¿no? Les asusta, estas mamás a las que les asusta, y papás también a los que les asustan los berrinches de los niños. Es que se va a poner muy mal, se va a poner... No es una actividad que tengamos que hacer, es una sensación de seguridad que deberíamos tener nosotros para entonces poder transmitirle al otro. Si yo no siento eso, si en verdad me da mucho miedo, un miedo que me sobrepasa o un coraje que me sobrepasa, entonces lo que voy a hacer es tratar de amarrarlo dentro de casa para que nada le vaya a suceder, porque no puedo lidiar con mi angustia de que vaya a desaparecer si sale de noche, o simplemente soltarlo y bueno, pues no hacer como que no existe, ¿no?
Y ninguna de estas cosas genera este sentimiento de seguridad. Estas cosas justamente dejan al hijo desprovisto de esa contención porque el padre tampoco la tiene para sí mismo, mucho menos para transmitirla. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y tenemos acá unas participaciones. Nos está diciendo Rosa, tengo 4 hijos adultos. El más grande tiene 28, el siguiente 27, luego 24 y 21. Todo el tiempo he vivido sola con ellos. Su papá está en Estados Unidos. Me casé a los 17 años. Siempre les dije a mis hijos que no se metieran con cualquier persona. Ahora no sé si ellos lo tomaron muy en serio porque a su edad no salen con nadie, solo se dedican a su trabajo y fiestas. Son personas comprometidas en sus trabajos. Muchas gracias, Rosa, por tu participación. Esto que tú nos vas diciendo, me parece que tal cual, la preocupación es que no, como que no tengan una pareja estable. ¿A ti te suena también, Gabriela, eso? Porque O ninguna, quizás. Sí, en ningún momento. Sí, tal vez por ese lado, porque dice que van a fiestas, ¿no? Y que tienen su trabajo. Esto, bueno, pues podría ser por muchas cosas, Rosa. Realmente podría ser alrededor digamos, como del compromiso que ellos sientan contigo, ¿no? De qué tan fuertes se sientan para comenzar una relación. Pero ahorita que estamos pensando en esta juventud y en los excesos, tendríamos que pensar una vez más, y ya concluyendo con este tema, porque ya escucho el día de mañana vamos a hablar sobre los niños y el internet, los niños y las redes sociales. También podríamos pensarlo con los límites que cada uno se va poniendo. Cuando nos damos cuenta, entre tantas de las razones que pueden ser, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta de que las personas, nuestros hijos específicamente, van creciendo y nada más no se separan de la casa, tendríamos que pensar por qué no se están separando de la casa. Porque a nosotros nos parecería, bueno, tú dices que te casaste a los 17 años. Supongo que en ese momento fue que se hizo la separación de tus padres, ¿no? ¿Qué es lo que nos saca de la casa? Por lo general nos saca las ganas de fungir como adultos. ¿Por qué? Porque no necesariamente es que nos salgamos acompañados de alguien, sino que vamos sintiendo como un cierto yugo que nos dan ganas de soltar, que nos dan ganas de dejar. ¿Por qué? Porque mis papás se la pasan diciéndome que si hago, que si no hago. Al final de cuentas, pues yo ya estoy trabajando, yo ya me puedo responsabilizar de mis cosas, yo ya no tendría por qué estar lidiando con esto, ¿no? A veces empezamos a trabajar y estamos contribuyendo en la casa y nos molesta el manejo del dinero, sentimos que tal vez que nos están jugando chueco, que no todos jalamos parejo, ya puede estar la persona que siente que ya está manteniendo a sus hermanos. Hay muchas cosas que nos van molestando y que nos deben de molestar para salir de la casa. Debe de haber esa cierta incomodidad y el deseo de apuntarse hacia afuera. Pero si ese deseo está y no está la capacidad de ponerse límites, pensemos, no en este que tú nos estás contando como tu caso, pensemos en una persona que empieza a trabajar, termina sus estudios, empieza a trabajar y lo primero que hace es que empezando a trabajar les dé el dinero a sus padres, todo, íntegro. Igual y se queda con un poquito pues para sus lonches, para sus chicles, ¿no? Pero les da su dinero íntegro a sus padres. Y así empieza a trabajar y va siguiendo. ¿Por qué le daría su dinero un joven a los padres, ¿no? Podríamos pensar por un lado que, bueno, pues claro que se debe de contribuir con la casa, ¿no? Pues si nosotros ya nos estamos haciendo capaces para trabajar, pues bueno, yo puedo pagar mi comida, yo puedo pagar mis servicios, yo puedo empezar a ayudar con estas cosas de la casa, bueno, en retribución, ¿no? En retribución de lo que me han dado, en agradecimiento, podríamos pensarlo. Pero todo, realmente todo, el dinero, ¿no? Ahí vamos a ver cómo esta persona, si bien tiene toda la posibilidad de trabajar, no tiene la posibilidad de administrarse, ¿no? De la misma manera que podríamos pensar que una persona empieza a tener un trabajo y se gasta todo su dinero y sigue viviendo de sus padres, ¿no? Y que puede tener un buen trabajo o un trabajo que le otorgue una buena remuneración, si usted gusta, pero pues que se siga agarrando de que los papás pagan la comida, pagan la luz, pagan el agua, pagan todos los servicios, ¿no? Y yo sigo viviendo como si fuera un niño, pero con sueldo de adulto, ¿no?
ahí que estamos viendo que es una persona que no se puede administrar. En ambos casos nos vamos a topar que son personas que no pueden establecer este límite correcto en su vida, que no son capaces de ellos mismos tomar las riendas y hacerlo. Como te digo, no porque sea tu caso, Rosa, pero puede que alguno de tus hijos esté en una situación similar, ¿no? Cuando estamos en necesidad de que los demás nos estén poniendo límites, ¿no? O que los demás nos estén sacando del apuro, pensando en este muchacho o en esta muchacha que trabaja y se gasta todo su dinero y sigue manteniéndose digamos, como el cordón umbilical con los padres, nos estamos dando cuenta que hay un problema de maduración en este asunto de los límites, y justamente ahí se tendría que ir empujando por parte de los padres, porque si no, también está el deseo de los padres de mantenerlos dentro de casa. Y esto se vuelve una incapacidad de asumir los límites tanto por los hijos como por los padres. Sí, bueno, tú nos vas compartiendo, Rosa, acerca de una situación. Tú te casas a los 17, bastante joven, y además nos dices tu esposo no está en casa, ¿no? ¿Quién sabe cuánto tiempo estuviste junto con él antes de que finalmente te quedaras por tu cuenta mientras él está en el extranjero? Aquí hay algo, la relación que se hace con los hijos, la relación que puede hacer una madre con los hijos, ya de por sí es sumamente estrecha, y por lo general es muy difícil que la madre por su propia cuenta ponga los límites necesarios como para establecer esta distancia o esta jerarquía en relación a los hijos. Por lo general es el hombre el que va exigiendo más tiempo a la esposa, el que va exigiendo que los hijos vayan saliendo del contexto de pareja, ¿no? Pero cuando no hay un contexto de pareja que proteja esa intimidad, el deseo de la mamá no se mueve mucho, que digamos, con la intención de separarse de los hijos, ¿no? Entonces, es muy posible que al estar tan pequeña e ir pasando por todas estas experiencias tan joven y más o menos sola, si tu esposo ha estado en el extranjero, la relación con ellos sea demasiado estrecha, y quizás incluso relaciones fuera de ellos pueden que sean contadas, ¿no? Como por ejemplo que no sé, que tú tuvieras una pareja más estable, ¿no? No sé qué ha sucedido o cómo es que se ha mantenido esta pareja a distancia, que tú mostraras un deseo más en otras cosas afuera, ¿no? En trabajo, en muchas otras cosas. Si este fuese el caso, eso haría muy difícil para ellos depositar su deseo y sus expectativas en cualquier cosa que los vaya a sacar de casa, porque eso significaría dejarte sola. Ponte a pensar, imagínate que ya todos podrían tener edad, podríamos decir, a lo mejor para irse a vivir con la novia, si tuvieran una pareja estable, y tú te vas a quedar viviendo sola. ¿Qué va a ser de ti, no? Si te ven sin pareja, sin una pareja que está ahí a tu lado, si te ven sin motivación, sin amigas, sin nada, ¿no? Pues entonces salirse de casa ya implica, digamos, que ahí se está cargando con otra responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad que no corresponde a ninguna edad y a ningún hijo, ¿no? Entonces eso lo puede hacer mucho más difícil, si fuese ese el caso, ¿no? Definitivamente no podemos aseverarlo así con lo poco que nos has comentado, pero sí creo que sería importante revisarle también por ahí. Y bueno, aunque el día de mañana vamos a estar hablando del tema de las redes sociales, yo creo que nos va a exigir necesariamente hablar también de la cuestión de los límites, y nos permitirá como recuperar un poco lo que, a incluso quizás cerrar con más certeza lo que hemos ido hablando acá, ¿no? Nada más de una manera muy breve, si quisiera como subrayar
quizás tengamos más tiempo el día de mañana de explayarnos en eso, que este dilema entre pasarse de represivo, pasarse de permisivo, es curioso, pero da el mismo resultado. Cuando somos demasiado permisivos y cuando somos exageradamente estrictos, lo que ocurre es que no existen límites en la cabeza de las personas. Pero bueno, el día de mañana tendremos oportunidad de explayarnos mucho más. Yo me despido por el día de hoy. Soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.